Como recién me presentaron, soy abogado, mi nombre es Carlos Fernando Rigoni, y además de ser asesor legal de FADIA, que es la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica, soy asesor legal del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Y además soy asesor legal de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba, que nuclea 32 colegios y consejos profesionales que en las distintas disciplinas ejercen el gobierno y control de cada profesión respectiva. Otorgan y suprimen la matrícula. Esto no es una cuestión de simple vanidad personal, para nada, sino para introducir el tema de la matriculación, que es un tema que atraviesa horizontalmente a todas las profesiones reguladas por el Estado. Nosotros, ustedes, los ingenieros agrónomos, nosotros los abogados, los contadores, los nutricionistas, los médicos, todos necesitamos tener una matrícula profesional para que nos habilite al ejercicio de nuestras respectivas profesiones en condiciones de absoluta legalidad. Ahora, el tema de la matrícula profesional, siempre fundamentalmente por desconocimiento, trae ciertas polémicas, trae ciertas discusiones sobre si se justifica o no la existencia de una matrícula cuando ya se posee un título de grado que autoriza para el ejercicio profesional en todo el país. Sin embargo, hay razones fundadas en leyes que también tienen sus fundamentos desde el punto de vista fáctico, o sea, la necesidad de contar con una matrícula profesional no es simplemente porque haya leyes que así lo exigen, sino porque esas leyes tienen su propio fundamento, que es lo importante de la estructura legal, o sea, que cada ley, que cada norma tenga el fundamento que la justifique. Acá vamos a ver entonces el fundamento legal, el sentido y alcance y el tema de la jurisdicción, que ya les voy a explicar de qué se trata. Entonces, la pregunta a responder en el tema matriculación o obligación de matricularse es: ¿por qué debo matricularme si ya poseo un título de grado que me autoriza para ejercer la profesión en todo el territorio nacional? Esa es la gran pregunta, el por qué tengo que tener, además del título, una matrícula. Y las respuestas son variadas. En principio porque la ley lo exige, tanto a nivel de las provincias como de la legislación nacional. En tal sentido, el artículo 247 del Código Penal, que sanciona el delito de ejercicio ilegal de la profesión, establece que comete ese delito quienes desarrollan actividades propias de una profesión regulada por el Estado sin contar con el título de grado correspondiente y o la autorización correspondiente. O sea, nadie puede ejercer una profesión regulada por el Estado sin tener el título de grado que corresponde a esa profesión. Pero además, nadie puede hacerlo aún teniendo título de grado sin poseer una matrícula profesional habilitante. Ahí es cuando el artículo 247 hace referencia a la autorización, refiere específicamente a la matrícula. Les aclaro que hay en el Congreso Nacional, desde el año 2019, un proyecto de ley de reformas al Código Penal que tiene un capítulo específico referido a esto y ahí habla con mayor especificidad de la necesidad de poseer título y matrícula profesional habilitante y vigente. Entonces, el sentido y alcance, la interpretación del término de autorización, que es el que está actualmente vigente según el artículo 247, pierde sentido, la polémica o las diferencias de interpretación desaparecen completamente. Entonces, la primera respuesta a la pregunta es porque la ley lo exige y porque ejercer la profesión sin tener título o teniendo título sin tener matrícula se comete un delito que es el delito de ejercicio ilegal de la profesión. Ese delito compromete la responsabilidad penal y la civil por los daños que se pudieran
producir como consecuencia del ejercicio profesional en condiciones de ilegalidad, no solo compromete a los profesionales, sino a quienes contratan con los profesionales que no están en condiciones legales de ejercer la profesión. Es la participación en un delito no como autor, sino como bajo la figura del encubrimiento. Quien contrata un profesional que no posee título y matrícula profesional habilitante está cometiendo el delito de ejercicio ilegal de la profesión en grado de encubrimiento. Bueno, después la otra razón, y esta ya es fundamental, o sea, va más allá del tema de la exigencia legal, porque la ley lo exige, es que la ingeniería agronómica e ingenierías afines son profesiones de interés público. Y por lo tanto son reguladas y controladas por el Estado. El Estado es responsable de tutelar, de garantizar el interés y la seguridad pública. Entonces, cuando hay una profesión que compromete el interés y o la seguridad pública, el Estado tiene la obligación de regular y controlar el ejercicio profesional. Esto está dicho en el artículo 43 de la LES, significa Ley de Educación Superior, número 24521. Y ahí están definidas las materias que conforman o que componen el interés público. Y habla de la salud, de la seguridad, de la educación y de los derechos de las personas. Son esas materias de interés público las que constituyen un justificativo a la existencia misma del Estado. Si el Estado no se hiciera cargo de eso, ¿para qué debería existir el Estado? Y en el caso de la ingeniería agronómica, creo que es un tema muy claro. O sea, los ingenieros agrónomos garantizan la seguridad y la sanidad de los alimentos, lo cual impacta en la salud y en la nutrición de la población. Los ingenieros agrónomos están también asignados a evitar que una producción irracional, desproporcionada, termine socavando o eliminando o disminuyendo nuestros recursos naturales y nuestra capacidad productiva, no solo para nuestra población, sino por la potencialidad inmensa que tiene en la exportación y en el ingreso, generación de divisas e ingreso de divisas hacia el país. También para evitar una deforestación desproporcionada o la eliminación de los bosques nativos. Y todo eso confluyendo a la necesidad urgente, prioritaria, no solo por nosotros, sino por solidaridad con las generaciones futuras, de preservar el medio ambiente. Creo que la preservación del medio ambiente es uno de los problemas y de los desafíos más cruciales que tiene o que afronta la humanidad. Si nosotros no preservamos el medio ambiente, ¿qué será de las generaciones futuras? Viviendo en un mundo al estilo de un páramo. Ahora, la regulación y el control estatal de la que hablábamos, por ser el Estado garante del interés y de la seguridad pública, se da en dos planos, en dos aspectos. Primero, quien ejerce una profesión regulada por el Estado, que está regulada por el Estado por comprometer el interés y la seguridad pública, debe poseer un título de grado. El título de grado lo otorgan las universidades públicas y privadas con capacidad para otorgar títulos con validez oficial. E inclusive las universidades extranjeras cuyos títulos están validados por la autoridad nacional, que es concretamente el Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, es por eso que el título sirve para ejercer la profesión en todo el territorio nacional. Eso lo dice el artículo 42 de la que les mencionaba, Ley de Educación Superior número 24521.
Pero en ese artículo, después de decir que los títulos otorgados por universidades públicas, privadas o extranjeras validadas con carácter oficial certifican los conocimientos adquiridos y autorizan para el ejercicio profesional en base a esos conocimientos, dice después, a continuación, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las provincias. Entonces, el Estado regula y controla, en principio, exigiendo la posesión de un título de grado a cargo de la nación, jurisdicción nacional, autorización para ejercer en todo el territorio nacional. Pero el gobierno y control del ejercicio profesional, o sea, el poder de policía sobre las profesiones, corresponde a las provincias en donde se desarrolle, en donde el profesional desarrolle su actividad profesional. Es por eso que las matrículas profesionales tienen validez dentro del ámbito del territorio de la provincia donde el profesional ejerce su profesión. Hay casos en donde por convenios intermatriculares entre colegios y consejos de distintas provincias, la matrícula otorgada por una provincia es válida para ejercer en otra. Pero tiene que haber siempre convenios de reciprocidad. Y esto que estamos hablando, sea esto de la necesidad de título y matrícula, la jurisdicción de la nación y de las provincias, tiene un arraigo muy firme, un anclaje muy firme en la propia Constitución Nacional. O sea, el fundamento legal de esto está en la propia Constitución Nacional. Digo, por efecto del artículo 1 de la Constitución Nacional, cuando habla del régimen federal de gobierno, por efecto del artículo 5 de la Constitución Nacional, que habla de la autonomía de las provincias, y como consecuencia del artículo 121 de la Constitución Nacional, que dice que las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno nacional o federal al momento de dictarse la Constitución. Y ocurre que así como el otorgamiento de títulos universitarios corresponde a la nación, porque está enumerada entre las facultades que las provincias delegaron, el gobierno y control del ejercicio profesional corresponde a las provincias, porque no forman parte de los poderes delegados por la provincia a la nación al momento de dictarse la Constitución. Entonces ahí tenemos esta suerte de doble jurisdicción. Título, vigencia nacional; matrícula, vigencia provincial. ¿Qué significa la matrícula? La matrícula es una autorización pública especial del Estado para el ejercicio de una profesión de interés público en condiciones de estricta legalidad. En ese sentido, más allá de los méritos que hayamos acumulado para obtener nuestro título de grado, es un privilegio que el Estado nos autorice para ejercer una profesión en donde está comprometido el interés público. También implica para el profesional la asunción de una responsabilidad especial, que es la responsabilidad ético-disciplinaria. Todos los colegios y consejos profesionales tienen sus códigos de ética. Entonces, más allá de las responsabilidades comunes, penal por la comisión de delitos o civil por la reparación de los daños que pudieran haberse generado por la comisión de esos delitos, los profesionales tenemos una responsabilidad ético-disciplinaria que está en los códigos de ética de las respectivas profesiones. Y además, también implica el agravamiento de las responsabilidades penales y civiles comunes atinentes a cualquier habitante de la nación, ¿sí? Porque es profesional habilitado para el ejercicio de una profesión determinada, está cometiendo, en el caso de cometer un delito o producir un daño, está incurriendo en un supuesto de culpa por incumplimiento de las reglas del arte o profesión. Y eso agrava la responsabilidad tanto frente a la ley penal como frente a la ley civil.
Por ejemplo, si un verdulero de feria, con todo respeto, vende un vegetal que está contaminado y produce daños, muerte o daños por enfermedades o por afectación de la salud, va a cometer un delito, va a tener que responder por ese delito y por las consecuencias civiles, las consecuencias del daño que ese delito generó. Pero en menor medida en que si el hecho proviniera de un profesional que, por distintas razones atinentes al incumplimiento de las reglas del arte o profesión, hubiera provocado ese evento dañoso. Bien. Y bueno, en Córdoba, la posesión de título y matrícula para ejercer la profesión en condiciones de legalidad es un requisito que la provincia exige para que las empresas certifiquen las buenas prácticas agropecuarias. Vamos un poquito más allá. Bueno, vamos al rol y función de los colegios y consejos profesionales como título, pero eso también engloba una serie de conceptos que son interesantes y no son bien conocidos o no están adecuadamente difundidos. En la mayoría de las provincias, los colegios y consejos profesionales ejercen por delegación legal del Estado provincial el gobierno y control del ejercicio profesional. Como les decía recién, son las provincias las que tienen el poder de policía sobre las profesiones. Pero en la mayoría de las provincias, en la abrumadora mayoría, el Estado los ha delegado en colegios y consejos profesionales. Es el caso de la provincia de Córdoba, en donde esto está específicamente previsto en el artículo 37 de la Constitución de la provincia. Entonces, en el caso de la ingeniería agronómica y profesiones afines, en la provincia de Córdoba, el poder de policía sobre las profesiones, sobre el ejercicio profesional, el gobierno y control sobre el ejercicio profesional corresponde al Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, en forma exclusiva y excluyente. Eso pasa en la mayoría, en la abrumadora mayoría de las provincias. Hay otras, las menos, en donde la matrícula, que es el reflejo del gobierno y control del ejercicio profesional, lo confiere el Estado y teóricamente lo controla el Estado. La estadística demuestra que las provincias en donde el poder de policía está en manos de los colegios profesionales, el gobierno y control del ejercicio profesional es mucho más eficiente que en aquellas provincias en donde el Estado se ha reservado o conserva esa facultad. Bueno, entonces los colegios y consejos profesionales otorgan y suprimen la matrícula profesional, de acuerdo a las condiciones que establece la ley para el otorgamiento y las condiciones que establece la ley para la supresión, sea en forma temporaria a través de una suspensión para el ejercicio profesional o en forma definitiva o permanente a través de la cancelación de la matrícula profesional. Sí. Acá me están marcando tiempo de descuento, pero ya termino. Los colegios además combaten el ejercicio ilegal de la profesión, sea por ausencia de título o por ausencia de matrícula. En el caso del Colegio de Ingenieros Agrónomos en la provincia de Córdoba, se han hecho numerosas denuncias penales por profesionales que teniendo título no tienen matrícula, o aún también de personas que ejercen ingeniería agronómica sin tener ni siquiera el título. Además, ejercen la representación y defensa de los legítimos derechos de los matriculados. Esto es una función, digamos, adicional a la esencial que es ejercer el gobierno y control del ejercicio profesional y otorgar y suprimir la matrícula. Sean por intereses conjuntos o por intereses sectoriales o individuales. La FEPUC, de la que yo les hablaba al principio, que es la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba, que agrupa 32 colegios y consejos profesionales,
ha defendido los intereses del conjunto de las profesiones o de sectores profesionales. Por ejemplo, para que los profesionales no deban tributar el impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto provincial. O en el caso de la ciudad de Córdoba, la municipalidad de Córdoba, también en Río Cuarto, para evitar que paguen la tasa de industria y comercio. Después contribuyen a la formación, a la capacitación y a la actualización de los matriculados para el ejercicio profesional. Es lo que estamos haciendo nosotros acá. Y finalmente, también siempre vale la pena resaltar la necesidad de que los colegios y consejos profesionales cuenten con recursos económicos suficientes para el cumplimiento de sus fines. Esto significa que la matrícula profesional no es ni puede ser gratuita, tanto si se ejerce en forma libre o independiente, como si se lo hace en relación de dependencia. Y dentro de la relación de dependencia, tanto si es relación de dependencia privada como relación de dependencia pública. Le cedo al ingeniero el micrófono y quedo a disposición de cualquier duda, controversia o ataque que quieran dirigir hacia mi persona o hacia mis conceptos.